Bueno, quería mostrarles este primer número de la revista Contralínea, que es donde se hizo público este mapa financiero que vemos aquí detrás, que es un mapa financiero que hizo la autoridad suiza. La entonces fiscal suiza Carla Del Ponte es quien pues elaboró esta investigación, y Miguel Vadillo tuvo acceso a ella. Y en este primer número de Contralínea, que ya publicamos hace casi 20 años, vamos a cumplir Sósimo, se hizo público también este mapa. Aquí está el original, que en aquel entonces hicimos, más bien publicamos, quienes estaban encabezando este proyecto en aquel momento. Y bueno, aquí lo hemos retomado para esta emisión el día de hoy, a propósito de esta venta de Citibanamex, de su mercado minorista en México. Y nos parece muy importante que revisemos lo que ha pasado con esta institución en nuestro país y cómo ha actuado sistemáticamente en los temas de laxitud en materia de antilavado de dinero. En este caso, bueno, podemos ver la ruta de los recursos que manejó Raúl Salinas de Gortari durante el sexenio de su hermano Carlos Salinas de Gortari. Raúl, de hecho, es conocido como el hermano incómodo de Carlos por todo lo que después implicó en términos de combate a la corrupción, de incluso estas operaciones con presuntos recursos de procedencia ilícita. En el caso tanto de Raúl como de otros hermanos de Carlos Salinas de Gortari, del propio expresidente y también de algunos otros familiares, pues siempre se habló del peculado que se habría hecho respecto de esta partida secreta, Sósimo, y en este caso estamos viendo una intrincada red de operaciones financieras que se parece mucho a ese mapa que veíamos al inicio de la unidad de inteligencia financiera, pero en aquel mapa estábamos hablando de cómo lava su dinero el cártel de Sinaloa. En este caso estamos hablando de la operación que hizo en su momento Raúl Salinas de Gortari en transferencias de recursos de presunta procedencia ilícita. Se le acusaba en aquel momento de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Recordar que de todo esto ya fue exonerado el hermano del expresidente Carlos Salinas. En este rastreo de información se le documentó fondos por 324 millones de dólares en aquel momento en 4 cuentas de bancos mexicanos, pero también en cuentas internacionales. En esas 4 cuentas de bancos mexicanos se documentó el traslado de 132.2 millones de dólares que fueron enviados a 16 cuentas de instituciones financieras extranjeras. Aún se encontraban en aquel momento en el que reveló Miguel Vadillo este mapa financiero de Raúl Salinas de Gortari, se encontraban bloqueadas a petición de las autoridades suizas. Sin embargo, en 2015 este bloqueo ya finalmente se quitó y fueron devueltos algunos de esos recursos a la tesorería de la Federación del Gobierno mexicano y otros a los empresarios que indicaron que ellos habían colaborado con estos recursos. Sósimo. Así es, bueno, pues precisamente este mapa tan impresionante por la intrincada red precisamente que se tejió para transferir recursos que tenemos que recordar. Una parte eran recursos públicos que provenían de la partida secreta, recursos de todos los mexicanos que terminaron en cuentas de Raúl Salinas de Gortari, pero también otros que investigó precisamente esta fiscal, Carla Del Ponte, y que podrían ser recursos que tenían origen en el narcotráfico y en el lavado de dinero. Este mapa financiero revela precisamente los movimientos de este dinero que hizo Raúl Salinas de Gortari a cuentas bancarias de Nueva York, Suiza, Londres, Alemania y paraísos fiscales del Caribe. Esto cuando entre 1989 y 1994, periodo en el que su hermano Carlos era presidente de la República. Fue elaborado y firmado por el juez suizo Paul Perrotin
y contiene el sello del juzgado del Cantón de Ginebra, así como la firma del comisionado administrativo Patrick Mueller. Es decir, es un documento que se hizo de manera, digamos, oficial, formal, con todo el respaldo institucional de estas instituciones internacionales. Así es, Osimo, y aquí podemos observar los bancos mexicanos que estuvieron involucrados en esta red financiera, Multibanco Mercantil. Recordemos que estas operaciones se dieron entre 1988 y 1994 e incluso un poco después. Entonces, por eso no nos sonarán estas instituciones bancarias, sobre todo a los más jóvenes, pues quizá no recuerden cuáles son estos bancos, así se llamaban en aquel entonces. Banca Cremi México, nuevamente Banca Cremi México, Banco Mexicano Somex, Mercantil Probursa, Bancomer México, y hasta acá podemos ver también a Banamex, que en aquel momento todavía no era propiedad de Citigroup. También estaba Banca Serfín, nuevamente Banca Serfín, Multibanco Mercantil de México, Bancomer en su sucursal Coyoacán, y después ya podemos ir observando otras bancas que tal vez nos suenan un poco menos, Banca Fremi México, y aquí se observan las operaciones en algunos paraísos fiscales, entre ellos Islas Caimán. Si se dan cuenta, aquí podemos observar cómo se menciona que esta cuenta estaba radicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Además de Banamex, podemos ubicar también donde se encuentra ya el papel de Citigroup en todo este entramado. Vemos Citibank México en estas operaciones de recursos, Citibank New York, Citibank New York, Citibank New York, y aquí Citibank Londres, Citibank Zurich, Zurich nuevamente, Citibank, Citibank Londres, Zurich, Londres, Nueva York, y Citibank, ayúdame, Sosimo, con esta. Citibank Wilmington. Citibank Wilmington. Y aquí Nueva York nuevamente, Citibank Nueva York. Como podemos ver, en muchas operaciones, muchos traslados de recursos de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, pues está presente Citibank, en aquel momento no dueño de Banamex, pero incluso Banamex por sí mismo también aparece en este mapa financiero intrincado de Raúl Salinas de Gortari. Y recordar que, bueno, de acuerdo con lo que estamos viendo precisamente en este mapa, es de que el papel preponderante en estas transferencias fue Citibank. Más allá de que participaron muchos otros bancos, como bien ha comentado Nancy Flores, bancos tanto mexicanos como extranjeros, prácticamente el centro neurálgico de todo era Citibank, y con recursos de ¿dónde? Recursos que procedían de la partida secreta, recursos de probablemente el narcotráfico y de lavado de dinero. Así es, Osimo, y en este mapa financiero también aparecen empresarios implicados en participación financiera en toda esta estructura. Por ejemplo, estamos hablando de que aparecen Carlos Peralta, Adrián Sada, Carlos Janrón, Alfredo Díaz Ordaz, Diego Ormendilla, Ricardo Gómez y los abogados José Arsonio Farel Campa, hijo del exsecretario de la Contraloría Arsenio Farel Cubillas, y José Luis del Valle Gurría también aparecen en esta intrincada red financiera de Raúl Salinas de Gortari. Así es, pues son precisamente los que aparecen aquí, parte de esta élite económica que ya entonces dominaba el sistema financiero mexicano y que hoy sigue teniendo gran poder, gran participación, y también aparecen relacionados con estas transferencias de fondos familiares de Raúl Salinas, su esposa Paulina Castañón, sus hermanos Enrique y Adriana Salinas, por lo tanto también hermanos del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, la esposa de Enrique, Adriana Lagarde de Salinas, también aparecen Carlos Iñigo de Gortari y la administradora de Editorial Azabache, María Luisa Sabau, y Margarita Nava Sánchez, quien, bueno, se le relacionaba precisamente con Raúl Salinas de Gortari.
Otros nombres involucrados en esta red financiera son los alias o prestanombres de Raúl Salinas, Juan José González Cadena, Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, Rolando Gutiérrez García y Jesús Torres y Jesús Tostado Casillas. Todos ellos habrían tenido participación en este trasiego tan revelador de los recursos. Veamos cómo está tan intrincado esta red financiera que pues el objetivo sería, y esa siempre fue la sospecha en estas operaciones, ocultar el origen del dinero. Siempre se sospechó que parte de este dinero había sido producto de peculado, es decir, de dinero público que se privatizó, es decir, llegó a estos bolsillos tanto de Raúl Salinas de Gortari como de las otras personas involucradas en todo este esquema. También estaba la sospecha de que habría dinero del narcotráfico, pero ya veremos más adelante cómo Raúl Salinas de Gortari explica toda esta trama. Por supuesto, hay cosas que pareciera que no son creíbles, y también habría la sospecha de que en parte de estos recursos serían de procedencia ilícita por negocios que se hicieron al amparo también del gobierno. Recordemos que Raúl Salinas de Gortari tuvo una participación en aquel sexenio, estuvo al frente de CONASUPO y ahí pues se cometieron muchas atrocidades. Ya lo platicábamos en otro programa, cómo se compró maíz, por ejemplo, que era para criar cerdos, y eso se vendió en estas cadenas de CONASUPO. También leche tóxica, entre otros productos, frijol con gorgojo, en fin, la verdad es que fue un saqueo brutal desde CONASUPO también. Así es, y de acuerdo con lo que muestra este mapa, bueno, pues hay 4 cuentas identificadas en bancos mexicanos que pertenecen en realidad a Raúl Salinas, aunque con alias. Está el caso de Banca Cremi, con un número de cuenta 1890849-2, a nombre de supuestamente Rolando Gutiérrez García, quien era precisamente alias de Raúl Salinas de Gortari, con depósitos por 214, casi 215 millones 215 millones de dólares solamente en esta cuenta. Está también Mercantil Probursa con número 72711-8-2, cuyo titular es directamente él, con su nombre, Raúl Salinas, con 87 millones 292 mil dólares. Está Banco Mexicano Somex con número 80187205, en donde está como titular el alias Juan José González Cadena, en realidad es Raúl Salinas de Gortari, con depósitos por 11.148.216 dólares. Y en Bancomer, con el número de cuenta 509-66-755, a nombre directamente de Raúl Salinas, ahí se acumularon 10.051.873 dólares. Es decir, son estas 4 cuentas, a veces identificadas con su propio nombre, abiertas con su propio nombre de Raúl Salinas, y otras con alias, pero bueno, pues estamos hablando de vaya cuántos millones de dólares que se trasegaron y que terminaron en estas cuentas privadas de Raúl Salinas. Así es, Sósimo, y en toda esta revisión que hicieron las autoridades suizas, se ha documentado que para transferir este dinero a bancos internacionales, Raúl Salinas utilizó una cuenta de la sucursal de Citibank en México a nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, y desde allí enviaron varios millones de dólares a una cuenta concentradora de Raúl Salinas en Citibank Nueva York. Esta cuenta con el número 10714488 y las iniciales ISD. Pues esta es la operación que vemos cómo se fue trasladando el recurso a través de esta cuenta primero de Citibank, y de ahí lo fueron trasladando a esta otra cuenta de Citibank en Nueva York. Esta a nombre de Raúl Salinas de Gortari y esta a nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez. Pues sin duda unas operaciones que nos dejan ver cómo operaba desde aquel entonces Citibank, Citigroup y todo este entramado que posibilitaba el traslado de dinero a grado tal que después se perdía la pista de su origen. Así es, y además de esta transferencia que ya comenta Nancy Flores a Nueva York, bueno, pues también se transfirieron los recursos de Citibank en Londres a nombre de la empresa Troca LTD,
cuyo titular era también de manera directa, abierta, Raúl Salinas, y con respecto de la que ya te referías de Nueva York, se hizo al Bank Julius Baer de Zurich, Suiza, con número 80.942 y 80.933, a nombre de Raúl Salinas, Paulina Castañón y Juan Manuel Gómez Gutiérrez. Pues sin duda, Sósimo, una red que nos permite ver cómo se manejó los recursos millonarios, cómo los manejó Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, en aquellos momentos donde estaban en la cúspide del poder político y del poder económico, cómo se relacionó con diversos empresarios y que al final ellos dijeron que sí, que este dinero no era producto de peculado, sino producto de préstamos que le habían hecho a Raúl Salinas de Gortari. Siempre quedó la sospecha de que estaban pagando favores que en su momento les habría hecho Carlos Salinas de Gortari por estas declaraciones.